Buenas noches, nuestro grupo va a hablar acerca de la señalización en el Ecuador. Como sabrán, las señales en el Ecuador es un elemento del tráfico muy importante. Es esencial para la regulación del tránsito vehicular. Las señales se utilizan para garantizar la seguridad vial tanto del conductor, tanto del peatón y los conductores que actualmente manejan lo que es la ciclovía. Esto es relevante y es esencial para controlar el flujo de tráfico. Según el artículo 208 de la Ley Orgánica Terrestre de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad, esta se coordina con la ANT y con el INE. Es todo este apartado es el encargado de la regulación sobre la señalización de la seguridad vial, es decir, todas las señales que podemos observar, que podemos visualizar en las carreteras, calles, son encargadas de estas entidades y esto se ejecuta a el tránsito a nivel nacional. La utilización de símbolos, pictogramas, leyendas, espacios, está todo orientado según las leyes de tránsito. Si se desea poner una nueva en un lugar determinado, esta debe seguir con las orientaciones preestablecidas del reglamento, que regula y especifica el diseño y colocación de los dispositivos para la regulación de tránsito. Voy a hablar acerca de la señalética horizontal. Esta comprende marcas y símbolos pintados directamente en el pavimento de las carreteras y de las calles. Estos elementos visuales tienen como objetivo guiar y regular el tráfico, proporcionando información relevante tanto a los peatones como a los conductores. Su función principal es mejorar la seguridad vial al indicar límites de seguridad, carriles exclusivos, áreas de cruce peatonal y demás información relevante. Estas marcas son esenciales para organizar el flujo vehicular y prevenir así los accidentes. La señalética horizontal a menudo incorpora materiales reflectantes para mejorar su visibilidad durante la noche, contribuyendo así a condiciones más seguras de manejo. Dado que las marcas en el pavimento están expuestas constantemente al tráfico y a las condiciones climáticas, es necesario regular el mantenimiento para garantizar así su visibilidad y eficacia a lo largo del tiempo. Antes de pasar con los ejemplos que tenemos para este tipo de señalización, quiero hablarte un poquito acerca también de la clasificación de la misma. Y es que tenemos líneas longitudinales dentro de esta. Estas son básicamente empleadas para delimitar las pistas y las calzadas, para indicar también zonas con o sin prohibición de adelantar, zonas con prohibición de estacionar y para delimitar pistas de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. A su vez también tenemos lo que son las líneas transversales. Estas se emplean fundamentalmente en los cruces para indicar el lugar ante el cual los vehículos tienen que detenerse, para demarcar también sendas destinadas al cruce de los peatones o de las bicicletas. También tenemos símbolos o leyendas que guían y advierten al usuario, además de regular la circulación. Ahora sí, vamos a ver el primer video y enfocado también en el primer ejemplo, que son las marcas en el pavimento, pero denominadas los cruces de peatones. Estas marcas, como su nombre lo dice, indica la ubicación en donde se encuentra un cruce peatonal. Su ubicación, o más bien su objetivo, es alertar a los conductores sobre la presencia de peatones y fomentar así la reducción de la velocidad. En el ejemplo 2 tenemos las líneas de separación de carriles y esto podemos decir que son líneas en el pavimento las cuales dividen los carriles y regulan el flujo del tráfico. En Ecuador, estas líneas son esenciales para mantener un tráfico fluido y seguro. Para el último ejemplo tenemos a los símbolos de estacionamiento. Estas señalizan áreas designadas específicamente para este mismo fin, que es el de estacionar. Los símbolos y los colores específicos indican restricciones como estacionamiento exclusivos para personas discapacitadas. Mi nombre es Andrés Cobos y voy a hablarles sobre la señalética vertical. Estas señaléticas están ubicadas normalmente en postes de forma vertical o soportes elevados en las vías de tránsito. Y el objetivo principal de estas señaléticas es de básicamente transmitir un mensaje claro y rápido al conductor, eh, tanto al conductor como al peatón, pero más principalmente está enfocado al conductor. El contenido de estas señales básicamente son símbolos, colores y textos que comunican una información vital, ya sea una normativa del tráfico, una condición de la vía o advertencias de peligro. Y estas señaléticas están ubicadas pues a una distancia segura en la que los conductores puedan tener el tiempo de reacción debido para leerlas. Como primer ejemplo de estas señaléticas verticales tenemos el ya conocido poste de stop o alto, que básicamente indica al conductor que
detenga el vehículo. Estas señaléticas normalmente están ubicadas en intersecciones entre una vía principal y un cruce de vía. Como segundo ejemplo se tiene la señalética de un poste que indica la información de ceder el paso. Y bueno, esta señalética es bastante parecida a la señal de stop o alto, pues que básicamente hace que el conductor detenga el vehículo y pues tal y como indica el letrero, debe de en este caso ceder el paso a, al vehículo que está cruzando una intersección de vía, dándole obviamente preferencia a dicho vehículo. Y como tercer ejemplo se tiene la señalética que nos indica en cambio que no se puede estacionar o está prohibido estacionar, y está representado básicamente por una letra E encerrada en un círculo con una línea diagonal que bueno indica prohibido, ¿no? Es lo que significa este símbolo. Y bueno, hay diferentes tipos de símbolos de no estacionar porque existen tanto símbolos de no estacionar indicados para un determinado intervalo de tiempo, o ya sea que no se puede estacionar de forma definida y permanente. Y bueno, esto impide que pues, los vehículos se amontonen en zonas donde no deberían estacionarse, porque podrían causar, por ejemplo, una doble columna. Entonces así se evitan los accidentes de tráfico. Les hablaré de otro dispositivo de señalización, los semáforos. Un semáforo es un dispositivo de control de tráfico que utiliza luces de colores para regular el flujo de vehículos y peatones, intersecciones o cruces viales. Por lo general, consta de luces rojas, amarillas y verdes, cada una con un significado específico. La luz roja indica detención completa, la amarilla significa precaución y la luz verde significa que puede autorizar el movimiento. Estos dispositivos contribuyen a la gestión eficiente y segura del tráfico en áreas urbanas y son esenciales para prevenir conflictos viales. Como primer ejemplo tenemos el semáforo peatonal. Este incluye luces específicas para los peatones, indicando cuándo deben cruzar la calle y cuándo deben detenerse. Como primer ejemplo tenemos el semáforo peatonal. Este incluye luces específicas para los peatones, indicando cuándo deben cruzar la calle y cuándo deben detenerse. Como primer ejemplo tenemos el semáforo peatonal. Este incluye luces específicas para los peatones, indicando cuándo deben cruzar la calle y cuándo deben detenerse. Como primer ejemplo tenemos el semáforo peatonal. Este incluye luces específicas para los peatones, indicando cuándo deben cruzar la calle y cuándo deben detenerse. Como primer ejemplo tenemos el semáforo peatonal. Este incluye luces específicas para los peatones, indicando cuándo deben cruzar la calle y cuándo deben detenerse. Como primer ejemplo tenemos el semáforo peatonal. Este incluye luces específicas para los peatones, indicando cuándo deben cruzar la calle. Como segundo ejemplo tenemos el semáforo de giro. Este indica cuándo los vehículos pueden girar, ya sea a la izquierda o a la derecha, regulando el flujo de tráfico en intersecciones. Como segundo ejemplo tenemos el semáforo de giro. Este indica cuándo los vehículos pueden girar, ya sea a la izquierda o a la derecha. Finalmente tenemos el semáforo inteligente. Este utiliza tecnología avanzada, tales como sensores y cámaras de 360 grados. Todo esto para adaptar los tiempos de señalización según la densidad del tráfico, y esto conlleva a mejorar la eficiencia de todo el tráfico existente. Finalmente tenemos el semáforo inteligente. Este utiliza tecnología avanzada, tales como sensores y cámaras de 360 grados. Todo esto para adaptar los tiempos de señalización según la densidad del tráfico, y esto conlleva a mejorar la eficiencia de todo el tráfico. Por otro lado tenemos las señales acústicas y vibradores. Las señales acústicas y vibradores son dispositivos de señalización diseñados para alertar y orientar a las personas, especialmente aquellas con discapacidades visuales o auditivas, sobre condiciones específicas en su entorno. Las señales acústicas suelen emitir sonidos distintivos, mientras que las vibratorias utilizan vibraciones perceptibles táctilmente. Estas señales tienen como objetivo mejorar la seguridad y la movilidad de las personas con discapacidades, al proporcionar información importante sobre los cruces peatonales, áreas peligrosas o cambios en la configuración del entorno urbano. Como primer ejemplo tenemos las señales sonoras y cruces peatonales. Estas emiten un sonido característico para alertar a las personas con discapacidad visual sobre la activación del semáforo peatonal para que puedan cruzar con total seguridad. Como primer ejemplo tenemos las señales sonoras y cruces peatonales. Estas emiten un sonido característico para alertar a las personas con discapacidad visual sobre la activación del semáforo peatonal para que puedan cruzar con total seguridad. Como primer ejemplo tenemos las señales sonoras y cruces peatonales. Estas emiten un sonido característico para alertar a las personas con discapacidad visual sobre la activación del semáforo peatonal para que puedan cruzar. Como segundo ejemplo tenemos las bandas sonoras en el pavimento. Estas marcas táctiles en las aceras o calles indican a las personas con discapacidad visual la proximidad de una intersección.
Como segundo ejemplo tenemos las bandas sonoras en el pavimento. Finalmente, como último ejemplo tenemos las balizas vibratorias en zonas peligrosas. Estos dispositivos emiten una vibración específica para alertar a los conductores sobre zonas de riesgo próximas con curvas pronunciadas. Finalmente, como último ejemplo tenemos las balizas vibratorias